En esta sesión vamos a ver cómo era la sociedad en este momento y cómo estaba dividida y cuáles son las ideas políticas que van a tener altamente un papel muy destacado y por lo tanto vamos a ver cómo eso se imbrica dentro de cada una de las personas que forman estas clases sociales. Así que, por un lado, vamos a ver, la sociedad del siglo XIX está dividida en clases. Estas clases son las que hemos visto en clase. Una gran burguesía, que son propietarios de fábricas, banqueros, rentistas. Una mediana burguesía conformada por profesiones liberales, funcionarios, comerciantes. Y otra pequeña burguesía, que son empleados, tenderos, campesinos ricos, algún artesano propietario de taller, etc. Y por debajo de todo nos encontramos con las personas que trabajaban en las fábricas, es decir, el proletariado industrial, artesanos, asalariados, sobre todo el sector servicios, campesinos, pobres, jornaleros, etc. Por lo tanto, ¿quiénes constituyeron esta sociedad de clases? Esta sociedad de clases va a estar constituida sobre todo por obreros, que es la masa que más abunda dentro de esa división social. Estos obreros son los que van a constituir también sus propias organizaciones, es decir, van de alguna forma intentar reunirse, hacer grupos para evitar que haya ciertas dificultades o ciertos pensamientos negativos o ciertas acciones que les repercutan en general de forma negativa, sobre todo en cuanto al aspecto laboral se refiere, y van a asociarse. Claro, viendo esto van a crear, como dice aquí, una serie de leyes antiasociativas para, de alguna forma, negar, ¿no? Dificultar que se asocien estos obreros. Claro, la revolución industrial lo que al final va a dar lugar es que haya una gama muy amplia de trabajadores que trabajan en la industria o en el servicio y que esta gama tan amplia pues se denomine proletariado o clases trabajadoras. ¿Cuáles son los cambios sociales que se producen? Hemos pasado de la manufactura, del domestic system, por ejemplo, a la industria mecanizada. Vamos a tener el liberalismo económico como forma de gobierno económico, nunca mejor dicho, es verdad, ligado totalmente con el capitalismo. Claro, va a haber una explotación laboral, inseguridad laboral, éxodo que va sobre todo del campo a la ciudad, va a aumentar el paro porque sí que es cierto que aunque haya trabajo en las ciudades es limitado también y depende del número de fábricas y la mayoría no van a tener acceso a la educación. La respuesta, ¿cuál va a ser? De alguna forma se van a unir, van a crear esas asociaciones obreras que van a ser prohibidas primero en Francia y luego en Gran Bretaña y vamos a ver las primeras manifestaciones en contra de la calidad de vida que tenían, de la precariedad laboral y se van a unir sobre todo para el destrozo de máquinas. Es decir, este movimiento que busca o el que se le echa la culpa a las máquinas, que son las que han de alguna forma quitado el trabajo a esos obreros, se llama ludismo. Y el ludismo no es más ni menos que la destrucción de estas máquinas. Claro, estas asociaciones al final pues tienen un alcance limitado porque evidentemente estaban prohibidas y los propietarios de las fábricas no iban a permitir a estos obreros que se uniesen para pedir derechos. Esas primeras organizaciones se van a llamar trade unions o cooperativas. Esas trade unions o cooperativas van a dar lugar a lo que se conoce como sindicatos. Mirad, aquí tenéis un ejemplo de cómo crecen estos conflictos laborales en Gran Bretaña, sobre todo a partir de 1791, que es cuando la industrialización se hace más patente. Evidentemente, a partir de 1800, los destrozos en máquinas, las manifestaciones, las uniones obreras son cada vez más visibles. Claro, aquí podéis ver imágenes de cómo las personas trabajaban, sobre todo, esos son fotos reales, explotación infantil dentro de trabajos mecánicos, sobre todo dentro de la industria textil, o incluso, como ya habéis visto en clase, testimonios de niños que trabajan en la mina, o personas que trabajan aquí en la mina, muchos jóvenes, como podéis ver en esta foto, muchos de ellos adolescentes, como vosotros. Y claro, esto va a dar lugar a este tipo de trabajos, es que exista una gran precarización, que haya condiciones impuestas por los propietarios, es decir, los propietarios son los que imponen las condiciones a estos trabajadores y no hay negociación, no hay ningún tipo de negociación y sobre todo ninguna ley que proteja a estos trabajadores.
Claro, ellos, estos propietarios, viendo que se podían asociar y que podían formar frentes muy fuertes y muy reivindicativos, van a prohibir que existan estas organizaciones. Pero veréis que, aunque las prohíban, van a seguir en la clandestinidad. Este movimiento obrero parte sobre todo de este sistema industrial, de esta revolución industrial. Esta revolución industrial va a empeorar las condiciones laborales. Esto va a dar lugar a una conflictividad social. Esta revolución industrial también es la que va a crear una sociedad de clases. Y esta sociedad de clases es desigual socialmente y económicamente hablando. Y va a existir marginación política hacia estas clases populares. Acordaos que no van a poder acceder a cargos políticos. Y que posteriormente, aunque se instaure el sufragio universal masculino, sigue habiendo marginación política, porque al final van a votar a gente que no corresponde a su clase y que no va a velar por sus derechos. Por lo tanto, va a incrementar de nuevo esa conflictividad social. Evidentemente, todo esto va a dar lugar a la creación de sindicatos. Ya habéis visto cuál es, bueno, hemos definido en clase qué es un sindicato, ya lo vimos el tema anterior cuando el liberalismo se opone a esta creación de sindicatos, ahora lo estamos viendo con más profundidad. Doherty fue el primero de las primeras personas que propiciaron o ayudaron a la creación de estos sindicatos. La primera de ellas se llamó Asociación General de Oficios Unidos para la Protección del Trabajo. No hace falta que os sepáis esto, pero que sí sepáis que Doherty fue un obrero sindicalista o uno de los pioneros en este mundo. Por otro lado, Robert Owen, que es obrero y empresario, creó el Gran Sindicato Nacional Consolidado. Sí que es verdad que es algo más pacífico que el de Doherty, pero siguen siendo sindicatos. Claro, vieron que por separado fracasaron de forma estrepitosa. Lo que pretendían, sobre todo, es exigir jornadas de 8 horas, pero aún no se va a conseguir. Esto no se va a conseguir. De hecho, Gran Bretaña cede y pone el límite a 13 horas. Así que imaginad que para poner un límite a 13 horas de jornada laboral, pensad cuántas horas se realizaban anteriormente. Se van a restringir de nuevo estas asociaciones obreras. Y el patrono podía despedir a esas personas sindicadas que estaban dentro de un sindicato. O sea, que es totalmente una ofensiva contra el movimiento obrero y contra la lucha por conseguir mejores condiciones laborales y también de vida. Claro, pensad que en esta época sigue habiendo gente, y seguirá habiendo gente siempre, que piense que el obrero necesita estar protegido. Y aunque estuvieran prohibidos, el sindicato y las asociaciones estas van a seguir existiendo. Por lo tanto, vamos a ver cómo surge un nuevo movimiento que se llama cartismo. El cartismo nace en 1838 y viene de la Carta del Pueblo. Es un movimiento político, es un movimiento que busca la democracia y es socialista. Ahora veremos lo que significa esto. Y además va a tener una amplia capacidad de organizar a estos obreros. Así que, ¿cómo nace este movimiento obrero? Va a nacer como lo hemos visto, a raíz de la revolución industrial, a raíz de que esos trabajos tenían durísimas condiciones, con bajos salarios, trabajo infantil, las jornadas laborales eran excesivamente largas y va a haber gente que va a decir, escuchad, esto no es posible, esto es criticable, de hecho esto es inadmisible porque la vida de las personas corre peligro y no podemos estar viviendo así para siempre. Por lo tanto, vamos a ver que esas críticas van a nacer de personas que están ligadas a ese mundo laboral, pero son personas formadas, no son clases populares. El caso que tenéis aquí es el de socialismo utópico. Vamos a ver dos tipos de socialismo. Uno, el utópico, que no tiene representación material o apenas. Vamos a ver que va a existir a lo largo del tiempo, enseguida va a desaparecer. Y por otro lado, el socialismo científico, que es el socialismo de Marx, el comunismo de Marx y Engels, que es lo que veremos en la próxima sesión. Se van a producir las primeras manifestaciones. Unas manifestaciones que van a ir contra las máquinas, como el ludismo. Se van a crear los primeros sindicatos, las trade unions, que todavía existen en Inglaterra, son sindicatos, y el cartismo, que lo acabamos de ver. ¿Y quiénes son esas personas que piensan mejorar la calidad de vida de estos trabajadores? Owen, lo hemos visto con la creación de su sindicato.
¿Qué hace? Él mismo va a reformar sus propias empresas para mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores. Otro pensador, Saint-Simon, propone el control del poder de las clases productivas, de empresarios y trabajadores, es decir, de los dos. Y Fourier, ¿qué dice? Crear asociaciones libres de trabajadores, que son los falansterios. Son los que vamos a ver a partir de aquí. Mirad cómo crece desde 1910, que ya estamos hablando del siglo XX, hasta 1919, en solo 9 años, cómo crece en miles el número de afiliaciones a sindicatos. Un ejemplo es el de España. Pasamos de 41.000 sindicatos a 211.000 en apenas 9 años. Aquí es donde yo me quiero parar un poquito más. ¿Cuáles son esas ideas socialistas utópicas? Mirad, Fourier lo que pretende es crear falansterios. ¿Qué son los falansterios? Son edificios, como el que tenéis aquí, o aquí abajo, en un grabado, que estarán habitados por comunidades ideales, claro, en las que vivían obreros y campesinos, y que estas personas que vivían aquí dentro se repartían las tareas por igual, según sus preferencias, y todas las ganancias y todas las propiedades se repartían en partes iguales. Es decir, estaban a favor de la propiedad privada, pero todo el mundo tenía la misma propiedad. ¿Dónde va a prosperar más este movimiento? Sobre todo en Francia y en Estados Unidos. Owen, ese empresario también, trabajador, va a crear una figura que existe hoy en día también, sobre todo si tenéis pueblo lo podéis ver, que son las cooperativas. Va a crear o va a ser el pionero del cooperativismo. ¿Cómo dice Owen que de alguna forma pueden prosperar estos trabajadores? Pues evidentemente ganando calidad de vida, una calidad de vida que se va a ver involucrada también con la calidad de trabajo. Si tenemos calidad de trabajo, vamos a tener calidad de vida y al revés. El Estado, ¿cuál es el papel que tiene el Estado? Legislar y emancipar. ¿Qué quiere decir eso último? Emancipar es dar libertad al trabajador, sin ser un esclavo o un sumiso del propietario de esas fábricas o de otras empresas. Aquí tenéis la fábrica ideal que propone Owen. Y aquí la tenemos representada en New Lanark. New Lanark es una de las fábricas que poseía Owen y que existe, está en Inglaterra. ¿Qué os voy a pedir? Que veáis este vídeo. Esto lo tenéis que hacer en casa. Que veáis este vídeo y respondáis las preguntas que tenéis en este cuadro. Las vamos a corregir e irán para nota de clase.